Bueno, buenos días, queridos hermanos. Quiero saludar, como siempre, en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores también, que están en las diferentes iglesias en distintos países, ¿cierto? También quiero mandarles muchos saludos, muchos cariños, y en especial al pastor Pedro, en México, que ayer nos compartió acerca del amor, de ese verdadero amor en Cristo. Estuvo muy linda la reunión. Y bueno, saludar también a todos aquellos que nos apoyan a través de las redes sociales y se animan a seguir adelante con la obra. Estamos contentos hoy, un domingo más en la iglesia, y por supuesto vamos a retomar. Bueno, se me olvidaba darle un saludo también a nuestra hermana Joana, a nuestro hermano José, que están allá en Concepción. Estamos contentos de verlos, contentos de ver a nuestro hermano ya bien, mejor. Así que un saludo para ellos, para sus hijos Evita, Andrés, y ya pronto esperar poder vernos. Tuvimos un retiro lindo este año en Concepción. Creo que fue un tiempo hermoso, hermano, y ojalá que se vuelva a repetir, ¿cierto? Y tener esos momentos lindos de comunión con los hermanos es algo maravilloso. Vamos a retomar el libro de los Hechos. Estamos comenzando el Evangelio de los Hechos, ¿cierto? Y bueno, ya hemos comenzado, ¿cierto?, el primer capítulo. La última vez que compartimos fue acerca de la perseverancia, de la unidad, de la oración, ¿cierto? Fue Hechos 1, 12 al 14, y antes nuestra hermana Gisela nos predicó Hechos 1, del 1 al 11. Hoy seguiremos en el capítulo 1 y compartiremos Hechos 1, 15 al 26. Yo quiero dejarles claro que este sermón o estudio se va a dividir en dos partes, porque tiene tanta enseñanza que es necesario poder ver una parte y ya el otro domingo vemos la otra parte. Hoy vamos a hablar acerca del sucesor de Judas, de este apóstol que, ¿cierto?, bueno, todos sabemos la vida de él, cómo terminó, y es interesante saber cómo fue su reemplazo. Así que el título del sermón de hoy se llama El sucesor de Judas, Judas Iscariote, ¿cierto? Vaya a Hechos 1, 15 al 26. Hechos 1, 15 al 26. Vamos a tratar de entrar un poquito en el contexto, por qué el apóstol Pedro habló estas palabras, por qué las dijo, cómo fue su reemplazo, ¿cierto? Vamos a ver hartas cosas, y por eso quiero el próximo domingo seguir con esta enseñanza, porque hay muchas cosas por aprender. ¿Lo tienen? Hechos 1, 15 al 26. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad,
y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta ahí la palabra del Señor. Este es el trozo que vamos a compartir, pero va a ser en 2 estudios, 2 sermones, para que podamos ver todo el contexto de este pasaje. Bueno, vamos a hacer una pequeñita oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este día hermoso que nos diste. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has traído, Dios mío. Te pido humildemente que tu Espíritu Santo de Dios me guíe y pueda extraer toda la riqueza espiritual que hay en este trozo de la Escritura, Señor. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermano. Bueno, aquí se nos narra el momento en que Pedro se dirige a los aproximadamente 120 creyentes que estaban reunidos en Jerusalén, ¿cierto? Como vimos en el sermón anterior. Vimos en el sermón anterior la ascensión, ¿cierto? Y que todos estaban ahí expectantes, ¿cierto? En el aposento alto, reunidos para esperar la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? En este caso aquí habían como 120 creyentes reunidos y por supuesto aquí explica la necesidad de reemplazar a Judas Iscariote. Sabemos que Judas Iscariote era uno de los apóstoles del Señor y fue quien había traicionado al Señor. Y la verdad, hermano, que este es uno de esos pasajes que son bien controvertidos en la Escritura. ¿Y saben por qué es tan controvertido este pasaje? Porque hay muchos estudiosos, teólogos, gente que interpreta la Escritura, gente erudita, estudiosa, que no se ponen de acuerdo para darle en realidad la correcta interpretación a este pasaje. Por lo tanto, este es un pasaje que ha provocado muchas diferencias a lo largo de la historia de la vida cristiana. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, todos los estudiosos están sí de acuerdo en que el apóstol Pedro jugó un rol importante en este caso, en la iglesia del primer siglo. Pedro jugó un rol protagónico al principio de la era cristiana. Y eso es lo que queremos también un poquito ver. Algunos piensan que él era la persona indicada para dirigirse
a todos los que estaban ahí en ese momento reunidos. Sabemos que Pedro era una persona, en su momento era una persona de carácter fuerte, ¿cierto? Era flemático, era impulsivo, ¿cierto? Todos conocemos aquí cómo era un poquito el carácter del apóstol Pedro, ¿cierto? Pero sí, a pesar de eso, él tenía un corazón que amaba a su Señor. De hecho, cuando él engaña al Señor o cuando él niega a su Señor, vemos ese pasaje tan conmovedor que a mí me conmueve mucho, que es que él llora amargamente cuando engaña a su Señor. Fue tan el grado de llorar tan amargamente por haber defraudado a su Señor, que el Señor lo perdona. Fuera de eso, él era un apóstol que tenía un buen corazón. Y la verdad, hermano, que él tomó la iniciativa al principio. Ahora, sabemos también que la Iglesia Católica Romana ha explotado de una forma muy equivocada la persona de él y el apostolado que él tuvo, ¿cierto? Todos sabemos que la Iglesia Católica Romana a él lo tiene como que él es la cabeza de la Iglesia, ¿cierto? Y dándole un lugar que la verdad a él no le corresponde, sino le corresponde a Cristo, ¿cierto? Fuera de eso, no debemos, hermano, menospreciar lo que fue la vida de Pedro, ni menoscabar lo que fue su ministerio. ¿Ah? Por eso que es importante tener en cuenta la vida de él y darnos cuenta también de que a partir del capítulo 15 de Lucas ya no se volverá más a hablar de Pedro, sino, ¿saben de quién? Del apóstol Pablo. Y ahí veremos por qué. El versículo 15 de Hechos, el 16 y el 17 vamos a leer. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, dice, eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pedro se levanta, ¿cierto?, ante alrededor de como 120 creyentes. Puede que eran 120, puede que sean más. Sabemos, hermano, que el Señor se le apareció a más de 500 personas cuando Él resucitó. Por lo tanto, puede ser que dentro de todas esas personas a las que el Señor se le apareció después de resucitado, antes de ascender al cielo, puede que hayan sido parte también de estos 120. Entonces, Pedro se levanta en medio de todos estos creyentes que estaban reunidos, ¿cierto?, en Jerusalén. Y recordemos, hermano, que Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y que fue contado entre los 12, ya no estaba con ellos, ¿cierto? ¿Ah? Ya había traicionado al Señor, se había suicidado, hermano, que fue la peor decisión que tomó. ¿Ah? Siempre la peor decisión que puede tomar un ser humano, hermano, es quitarse la vida, hermano. Pero este apóstol lo hizo. Dijimos que en un principio fue contado con los apóstoles y tenía parte en el ministerio de Cristo, de los apóstoles. Pero la traición a su Señor Jesucristo lo terminó, hermano, sacando del ministerio. Y por supuesto perdiendo todos los privilegios que tenía como discípulo, como apóstol. Ahora, algunos dicen por ahí, y en muchos mensajes dicen que él no era parte de los discípulos, que él nunca fue un convertido, que él nunca fue parte de ellos. Y eso, la verdad, hermano, es falso. Él sí fue un discípulo llamado a ser parte de los 12.
él sí era parte del ministerio de Cristo, y de hecho, Pedro lo dice, y era contado con nosotros, dice, y tenía parte en este ministerio. Por lo tanto, cuando usted escuche por ahí prédicas que hablan de que él nunca se convirtió y que él estaba predestinado para eso, hermano, eso es falso. Y lo veremos. Sino que él, la traición que él hizo fue porque era lo que había en su corazón, hermano. Y eso también, más adelante también lo veremos. La cosa es que este apóstol, al hacer la traición a Cristo, pierde sus privilegios, ¿cierto?, como apóstol, y hace lo que hizo. Ahora, yo pensaba en esto, hermano, un poquito en la vida de él, porque la verdad que el mensaje es, en el contexto, es quien reemplaza a Judas. Pero me gustaría un poquito también centrarme en por qué Pedro, al hacer esto, toma como ejemplo la muerte de él. Las cosas que hizo él, para, por supuesto, nombrar después al sucesor o quién iba a tomar esa vacante que había dejado Judas. Yo me hacía una pregunta: ¿qué privilegio más grande, hermanos, es estar al lado del Señor y ser parte del ministerio de Cristo? ¿Qué privilegio más grande es ser parte de su iglesia? ¿Ustedes creen que no es un privilegio el que Dios te haya llamado o te haya escogido no solo para conocer su palabra, sino para ser parte de su iglesia? ¿Cierto que es un privilegio, hermano? Y este privilegio, hermano, fue algo que este apóstol, que este discípulo rechazó. La verdad, es un privilegio que Dios te llame y te escoja para llevar adelante su obra. Lo triste, hermano, es que para algunos lo es en un principio, pero luego se apartan o terminan traicionando al Señor, como lo hizo justamente este apóstol Judas. Y en el contexto inmediato, en los versículos anteriores, después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresan, como hablamos, a Jerusalén llenos de alegría y llenos de expectación, ¿cierto?, por la esperada y la llegada del Espíritu Santo. Pedro introduce el tema de Judas, ¿cierto? Y aclara también que él acompañó a Jesús y era parte del ministerio del Señor, pero cuya traición lo llevó a su perdición. En su sermón o discurso, Pedro relata, basado en la escritura del Antiguo Testamento, ¿cierto? Él de alguna forma asemeja la traición de Judas basándose en los Salmos 69, 25 y 109, versículo 8, ¿cierto? Donde ahí, si usted después lee esos salmos, David pide venganza de sus enemigos, ¿cierto? Bueno, el Salmo 109.8 dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. El Salmo 69.25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, dice. Bueno, Pedro señala que la escritura hablada por David ya había predicho esto, la situación de Judas. Y por supuesto, Pedro describe el trágico final de Judas, que luego de la traición, hermano, se mató. El versículo 18 dice: este pues, con el salario de su iniquidad,
adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hermano, no me van a decir que este no es un pasaje fuerte. Que una vida termine de esta forma, hermano, es terrible. Qué triste, penoso y horroroso, por no decir otra palabra, es lo que terminó la vida de este apóstol, Judas. ¿Por qué? Por su traición, por sus malas decisiones. Y esto, hermano, nos hace pensar que en toda traición, hermano, si no hay arrepentimiento verdadero, se termina mal. Y la traición, bueno, no vamos a hablar mucho de la traición, pero la verdad, hermano, es que esto lo podemos llevar a todo ámbito de cosas. Una traición en un matrimonio, por ejemplo, es prácticamente mortal, porque es un sentimiento muy fuerte el tema de la traición. Por eso que hay que pensar antes de traicionar a alguien. Hay que pensarlo 10 veces, hermano. Y la verdad, hermano, que Judas ya venía con malas actitudes, que justamente culminaron en su traición a Cristo. Y prueba de eso, y yo me gustaría que usted fuera ahí en su Biblia, a Juan 12, del 1 al 6, para que vea usted que la traición de Judas ya venía como planeándose, él venía ya con malas conductas. Y mire lo que dice en Juan 12, del 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Imagínense, hermano, lo que el Señor había hecho, y Judas estaba presente en ese tremendo milagro que el Señor había hecho. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, imagínense, el muerto sentado a la mesa con ellos. Entonces, versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿adivinen quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se dan cuenta que él ya venía con malas prácticas, con malas conductas, que terminaron en su traición? Judas ya venía teniendo malas conductas. Y esto justamente nos hace pensar, hermano, que su traición no fue algo del momento, sino que él ya venía preparando esta traición al Señor Jesucristo. Y por supuesto que sus malas intenciones desencadenaron en lo que le pasó. Yo pensando un poquito en esto y en lo que Pedro habló antes de, ¿cierto? Porque Pedro habla de esto para buscar al sucesor de Judas y toma como ejemplo la muerte de Judas, ¿cierto? Obvio. Hay traiciones que se pueden hacer en el momento. Hay otras que se van gestando de a poco. Hay otras que se van tramando de acuerdo al contexto y los hechos. Y hay otras que se van tejiendo de acuerdo a las circunstancias, hermano. En este caso, la de Judas, hermano, se fue como tejiendo. Ya él venía teniendo malas actitudes. Esto, hermano, esta actitud de traición es igual como por ejemplo para los matrimonios. A veces creemos que un esposo o una esposa que engaña a su pareja o a su esposo
lo hace en el momento. Y no es así. A veces es un proceso en el cual termina después con la traición, hermano. Y es ahí donde de repente nos debemos cuidar. La cosa es que Judas venía ya teniendo malas actitudes, malas conductas, porque los hechos y el contexto lo dicen. Antes de su traición al Señor Jesucristo, Judas conspiró, hermano, contra Jesús, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, ¿cierto? Y con los sacerdotes y ancianos que gobernaban en ese tiempo Israel, ¿cierto? En el Sanedrín. Me gustaría que leyéramos Lucas 22, 1 al 6. Mire, para que vea usted. Lucas 22, 1 al 6 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar o cómo matarle al Señor, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Se dan cuenta que él era de los 12, pertenecía a los 12. Por lo tanto, esas falsas doctrinas que dicen que él nunca fue convertido, ¿cierto? Porque el calvinismo dice esas cosas, que él nunca había conocido al Señor, sino que él estaba ahí para la traición. No fue tan así. Él era parte de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba, dice, una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Él buscaba y buscó siempre tratar de traicionar al Señor. Lo que pasa es que no podía en ese momento. Pero llegó el momento en que sí lo pudo hacer, hermano. Miren, ahí mismo, en Lucas 22, 47 al 53 nos explica. ¿Lo tienen? Sí. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba, ¿quién? Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, o sea, al Hijo de Dios. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Fue una traición tejida y tramada, hermano. Y por supuesto en estos textos nos habla que fue una traición consumada ¿por quién? Por Judas y los principales sacerdotes de ese tiempo en Israel. Y por supuesto que esta traición trajo consecuencias en la vida de Judas Iscariote. Tuvo una muerte horrible, hermano, ¿cierto? Producto justamente de su traición. Hermano, su muerte fue tan trágica como fue la de Herodes Agripa I, que sale en Hechos 12, 20 al 23. Este rey, Herodes, por supuesto que fue una persona insolente y irrespetuoso con el Señor, y se puso a sí mismo en el lugar de Dios. Esto sale en Hechos 12, 20 al 23. ¿Y qué es lo que le pasó a este rey? Fue comido en ese mismo momento por los gusanos, hermano. Cuando él está siendo atrevido, insolente, y se estaba poniendo en el lugar de Dios, un ángel del Señor
lo tocó y fue comido por gusanos, hermano. Tremendo, tremendo. Se dan cuenta que muchas veces la traición o la desobediencia o la falta de respeto hacia Dios tiene consecuencias. Tarde o temprano tienen consecuencias. Así que Pedro describe la muerte de Judas, que compró un campo con el dinero de su traición y su iniquidad, y con el salario de su maldad y perversidad, terminó como terminó, hermano. ¿Cierto? Bueno, él adquirió un campo, dice, y él cayó de cabeza, dice, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, hermano. Así terminó la vida de este apóstol, y Pedro justamente explica cómo terminó su vida para reemplazar a Judas, ¿cierto? En esa vacante que había quedado como apóstol. Versículos 19 y 20 dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. La muerte, hermano, de Judas Iscariote no solo subraya el trágico fin del traidor, sino que también el cumplimiento profético de su muerte. Sino que además de eso, hermano, se convirtió en un suceso que fue conocido por todos en Jerusalén, hermano. Por todos. Y por supuesto el propósito de Pedro al dirigirse a los discípulos y a todos los que estaban allí fue explicar la traición y muerte de Judas. Y por supuesto que al hacer esto, Pedro está alentando a los discípulos y a todos los que estaban ahí para que escogieran a alguien en reemplazo de Judas Iscariote, hermano. Hechos 1, 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice la Escritura que señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este pasaje quiero también explicarlo en el próximo sermón porque tiene mucha enseñanza. Por eso que quiero dividir este texto en dos partes, pero voy a explicar algunas cosas importantes. Veremos varias cosas con respecto a este episodio. Unos piensan que Pedro actuó dirigido por el Espíritu Santo, mientras que otros, en cambio, opinan que fue movido por su propio corazón y que justamente él se adelantó a los planes de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue movido por el Espíritu Santo o fue movido desde su propio corazón? ¿Hizo lo que Cristo le estaba pidiendo en ese momento o se adelantó a Cristo? Se adelantó en los planes de Dios. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Hizo lo que creía su corazón, no lo que creía. Justamente, él se adelantó a los planes de Dios. Tal vez, hermano, muchos dicen que fue por impetuoso, ¿cierto? Sabemos que Pedro, como dijimos al principio, era de carácter
fuerte, flemático, pero tenía un buen corazón, pero su carácter era como muy... ¿sí? Bueno, algunos dicen que era un poco bruto al principio, pero la verdad que era como impetuoso, ¿cierto? Bueno, yo pienso personalmente, y según la Escritura, yo creo que él actuó impulsado por su propio corazón, hermano. Y por supuesto que, como vimos, Pedro se basa también en los textos del Antiguo Testamento que habíamos nombrado, ¿cierto? Salmo 69, 25 y 108, 8. Bueno, Pedro, basándose en estos pasajes, interpreta que otro debe ocupar el lugar dejado por Judas, ¿cierto? Y por supuesto que esto tiene, hermano, mucha enseñanza y paño por cortar, hermano. Y yo quiero ya el próximo domingo seguir con este mensaje, hermano, porque hay harta enseñanza. Y porque me gustaría que comprendiéramos que hay bastante enseñanza en la sucesión de Judas, en el reemplazo de este apóstol. Así que me gustaría dejar hasta aquí este sermón, este estudio, y ya el próximo domingo seguiremos comprendiendo, hermano, esta sucesión de Judas. ¿Ya? Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tú nos puedas ayudar cada día a comprender tu palabra, a entender, Señor, por qué a veces hay personas que terminan mal en su vida, Señor, traicionándote, Señor. Y te pedimos, Señor, humildemente que nos cuides siempre de la traición, que nos cuides, Señor, de tomar malas conductas, malas actitudes, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por este libro de Hechos que es el comienzo de tu iglesia. Son los primeros pasos de esa iglesia naciente, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada día a tener un mejor conocimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día, Señor. Gracias, Señor, y llévate tú, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces.